Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Señor que nos ayude a comprender el mensaje que Él desea transmitirnos. Y hoy vamos a reflexionar sobre un texto que nos tiene que ayudar a comprender cuáles son las consecuencias cuando nosotros decidimos entregarnos totalmente al Espíritu Santo, a nuestro Dios, y cuáles son las consecuencias cuando no lo estamos haciendo. Creo que este es un asunto que no es muy bien comprendido, por eso las consecuencias son a la vista, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos quiere contar el texto que Dios nos tiene preparado para hoy. El título de esta reflexión lo he titulado Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Fijaos, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. La teología adventista dice que en el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si esto es así, y teniendo en cuenta el texto que hoy vamos a analizar, se supone que nuestra vida debería de quedar transformada. Y vamos a ver de qué manera debería de quedar transformada nuestra vida, ¿verdad? Y estas son cuestiones que deberían de ser visibles, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Se desechan los pensamientos pecaminosos. Es decir, si el Espíritu Santo se posesiona de nuestro corazón, de nuestra mente, entendámoslo, ¿verdad? Cuando las Escrituras nos hablan de corazón, en realidad nos hablan de la mente. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Dice, transforma la vida. Y dice, se desechan los pensamientos pecaminosos y se renuncia a las malas acciones. Aquí está hablando en términos absolutos. No está hablando en términos relativos, ¿verdad? Es decir, a partir del momento que el Espíritu Santo se posesiona de nuestra mente, nuestra vida queda transformada y en nuestra mente ya no hay pensamientos pecaminosos ni tampoco malas acciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que toma? O sea, ¿qué es lo que resulta de esa posesión del Espíritu Santo? Dice, el amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. Cuando tú lees este texto y te paras a reflexionar sobre él, sin lugar a dudas, tienes que ver qué es lo que el texto nos está diciendo, qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo se posiciona de nuestra mente, ¿verdad? Y cuando dice que transforma nuestra vida. Y miramos nuestra vida y también miramos lo que está pasando en la iglesia también. Y sin lugar a dudas podemos ver que algo está pasando porque no es precisamente lo que el texto nos dice lo que está pasando, ¿verdad?
Una vez más, vemos que una cosa es lo que el texto nos dice que tiene que ocurrir, debería de ocurrir, y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Y la gran pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el texto nos dice que tiene que ocurrir una serie de cosas, ¿verdad? ¿Y por qué la realidad es diferente? En la anterior reflexión que tuvimos, decíamos que cuando nuestra entrega no es completa, ¿verdad? En realidad no es entrega, porque entendemos que en el remanente tiene que haber una purificación completa, es decir, el pecado tiene que desaparecer, ¿verdad? Y una vez más vemos que ese texto también nos lo confirma, porque dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida, ¿verdad? Se desechan los pensamientos pecaminosos y se renuncia a las malas acciones, ¿verdad? Y que tiene que verse el amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia, las rencillas, ¿verdad? Una vez más lo digo, yo creo sinceramente que no nos hemos parado a pensar suficientemente sobre este aspecto, ese mecanismo, como yo lo llamo, la forma de actuar de Dios, ¿verdad? Y al no entender este asunto tan bien, en realidad no estamos entregados a Dios. Y aunque suene duro, frente a lo que el texto nos dice y ante la realidad de nuestra vida, podemos quedar claramente convencidos, ¿no? Porque el texto nos lo está diciendo, que nuestra conversión no ha tenido lugar, ¿verdad? Más bien hemos recibido una serie de informaciones, hemos tomado una serie de decisiones, ¿verdad? Pero que nuestra conversión no es total, ¿verdad? Porque nuestra entrega no es total. Solamente de esta manera se puede explicar por qué los pensamientos pecaminosos y las malas acciones no han desaparecido todavía, ¿verdad? Todavía entre nosotros hay ira, envidia, rencillas, y esto puedes verlo en la iglesia, ¿verdad? Más allá de esta capa superficial, ¿no? De amor y humildad y paz, que es una capa superficial, podemos ver que entre los hermanos hay discusiones, hay diferencias profundas, envidia, hay rencillas, y eso tiene que revelar que el Espíritu de Dios no se ha posesionado de nuestro corazón, por lo tanto nuestra vida no ha quedado transformada. ¿Sí? Dice, la tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Yo creo que precisamente eso no es lo que nos define, ¿verdad? Intentamos aparentar, ¿verdad? Una especie de alegría, intentamos aparentar un gozo del cielo, pero que esta no es la alegría y el gozo que resulta precisamente de este corazón transformado, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona. Y probablemente mucha gente no estaría de acuerdo conmigo. Bien, mi invitación es que haga una reflexión seria sobre lo que el texto nos está diciendo. Y sencillamente podemos darnos cuenta que la realidad nos coloca en el sitio que corresponde, ¿verdad? Dice el texto, nadie ve la mano que levanta la carga,
ni capta cómo desciende la luz de los atrios celestiales. Pero esto solamente cuando el Espíritu de Dios está en su templo, ¿verdad? Esto es una consecuencia de cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón. Pero cuando esto no ha tenido lugar, esto no lo vemos, ¿verdad? O lo vemos en una medida muy limitada, ¿sí? Y fijaos cuál es la causa de por qué el Espíritu de Dios no se posesiona de nuestro corazón, nuestra vida no queda totalmente transformada, ¿verdad? Fijaos, la bendición llega cuando por fe el creyente se entrega a Dios. Aquí una vez más voy a recalcar, la entrega tiene que ser total para que la transformación sea total. Pero aquí también hay otra pregunta. Si la entrega es parcial, ¿hay una transformación parcial? ¿Sí? ¿Esa es válida para Dios? Si entendemos que tiene que haber un remanente final, que tiene que estar de pie sin mediador delante de Dios, y si entendemos bien lo que eso significa, porque esto significa un pueblo con la semejanza del carácter de Dios, es decir, sin pecado, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que Dios no acepta más que una entrega total, incondicional, como ya lo hemos comentado en la reflexión anterior, ¿verdad? Pero se sobreentiende en todas nuestras reflexiones, porque Dios no acepta media tintas. Esto no funciona así, ¿verdad? Entonces, podemos ver que esta posesión de nuestra mente, esa transformación de la vida, solo puede tener lugar, porque aquí el texto nos dice, la bendición llega cuando por fe el creyente se entrega a Dios por completo, ¿verdad? Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, y fijaos lo que está diciendo aquí, y tenemos que pensar si realmente esta es la realidad de nuestra vida. Fijaos, dice, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Bien. Si analizamos con seriedad ese texto, podemos entender claramente que esta no es nuestra experiencia actual, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de replantearnos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si eso es así, si el Espíritu Santo se ha posesionado del corazón, obligatoriamente la vida tiene que quedar transformada. Y que esto implica unas consecuencias, ¿verdad? Una actuación visible y hay otra serie de consecuencias que son internas, ¿verdad? Y que uno se tiene que dar cuenta. Dejamos de pensar mal, dejamos de actuar mal, por lo tanto, esto se tiene que ver, este amor, esta humildad, esta paz, ¿verdad? Que tiene que ocupar el lugar de la ira, de la envidia y de las rencillas. Y que esto es lo que podemos ver tanto en nuestro foro interno, si somos honestos, como en la iglesia, ¿verdad?
porque está claro que entre nosotros hay diferencias y no en pocas ocasiones dejamos claro, ¿verdad?, estas posiciones, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender, mis queridos hermanos, que necesitamos que el Espíritu de Dios haga esta obra, y probablemente en la próxima reflexión vamos a tocar un texto que nos ayuda a entender que hay una obra previa antes que el Espíritu Santo se posesione por completo de nuestro corazón, ¿verdad? Porque quizás algunos se preguntan, bien, entonces, si esto no es una realidad presente ahora, ¿de qué nos está hablando este texto? Vengo a recalcarlo, así como lo he hecho en todas nuestras reflexiones, ¿verdad? Este texto es una realidad que ha empezado desde ayer, ¿sí? Y que se lleva al cumplimiento en términos absolutos al final del día de la expiación, ¿verdad? Cuando este remanente experimentará esta condición, ¿verdad? Lo que este texto nos está diciendo. Pero mientras tanto tenemos que hacer esta obra conjunta con el Espíritu de Dios de purificación. Recordad, el Espíritu Santo no entrará en su templo mientras todavía nosotros con voluntad, ¿verdad?, seguimos pecando, ¿verdad? La obra de purificación es limpiar nuestra mente, todos nuestros pecados. Es decir, hay una obra de purificación, lo está diciendo muy bien el texto, y que al final del día de la expiación, el Espíritu Santo, después de limpiar nuestra mente, nuestro templo, se posesiona de él, ¿verdad? Y a partir de este momento podemos ver estas consecuencias, ¿verdad? Esta obra que nos está diciendo aquí. Ya no habrá ni un solo pensamiento malo, ni una sola mala acción, no habrá ni un solo pecado, y entonces sí que podemos ver y sentir la alegría y el gozo del cielo, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos que colaborar con el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que esta obra de purificación pueda tener lugar y que en el final del día de la expiación tengamos parte de esa posesión de nuestra mente, de esa transformación de nuestra vida del Espíritu Santo completa, total, ¿verdad? Hemos dicho que esta obra es una obra progresiva que encuentra su cumplimiento al final del día de la expiación. Y es apenas entonces cuando todo lo que vemos en este texto se lleva al cumplimiento correcto. Se crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Y fijaos, dice, se crea, es una recreación, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver cómo lo divino y lo humano quedan juntos para siempre. Solamente así se puede explicar este texto, ¿verdad? Yo sé que no es fácil comprender todo este asunto y para mí ha sido una pelea de muchos años intentar comprender, porque me he encontrado con textos así, hay muchos, ¿verdad? Y no entendía cómo es eso posible. Hasta que comprendí lo que está pasando al final del día de la expiación, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se posesiona por completo de nuestra mente, y a partir de este momento viviremos según la voluntad de Dios, ¿verdad? En la semejanza del carácter de nuestro Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión les haya servido una vez más. Le pido a nuestro Dios que nos mande el Espíritu Santo, que nos capacite para comprender esos mecanismos, esa forma de actuar de Dios con nosotros y por nosotros, y que todos
lleguemos al final del día de la expiación, que seamos parte de este remanente final, que experimentarán lo que acabamos de leer, ¿verdad? Esa posesión completa del Espíritu Santo que ocupará su lugar en nuestro templo y que a partir de este momento glorificaremos a nuestro Dios, porque este es el propósito que perseguimos, glorificar a nuestro Dios. Os deseo un buen día, un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.